entrevistado central del día de hoy, que lo es el politólogo, amigo y hermano nuestro, Rómulo Vallejo, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días a todos estos amigos que están en cabina, Leo. Ajá. De una cabina cuarto bate. Ya yo sé por qué el toque de queda de la mañana aquí en San Cristóbal. Ya usted Ya. está viendo por qué. Sí. Mire, me gustaría iniciar la entrevista preguntándole cómo está el accionar político a nivel nacional, en lo presidencial, en lo congresual y en lo más importante ahora mismo, que es lo municipal. Bueno, hay que llamar poderosamente la atención de que este es un proceso eleccionario que, a pesar de que ya está bien adentrada la carrera política, hay un candidato que tiene corriendo desde el 2020 como candidato presidencial. En este caso es Leonel Fernández, a Fuerza del Pueblo. Todo el mundo sabía que iba a volver a aspirar, todo el mundo sabía que iba a ser candidato de ese partido y no fue una sorpresa para nadie, ¿cierto? Y otro candidato que era Abel Martínez, que ya 2021, 2022 empezaba con un amplio despliegue a lo interno de su partido y una campaña también hacia lo externo, y que fue proclamado de manera anticipada el candidato también de su partido. Y que sin embargo el presidente Luis Abinader fue el último de todos en ser confirmado como candidato, escogido como candidato de su partido. Sin embargo, a pesar de que los candidatos de la oposición tienen tanto tiempo en el ejercicio político, lo que se vislumbra en el escenario presidencial es un triunfo del presidente Abinader y una repostulación fácil. Y el panorama ahora, por lo que están planteando las diferentes encuestas, independientemente de cuál, si usted toma un promedio ponderado, inclusive usted suma esas encuestas, las encuestas que dan los propios partidos políticos, y hace un promedio ponderado, se da cuenta de que hay un escenario planteado hoy de un triunfo de Luis Abinader en primera vuelta. ¿Con De cuántos? hecho, bueno, haciendo la evaluación del promedio de encuestas y nosotros tendiendo a identificar cómo es el comportamiento electoral con un presidente en repostulación, nosotros proyectamos un triunfo por encima del 55% de Luis Abinader en primera vuelta. Eso partiendo de ese hecho. Si no hay un escenario, si no hay un factor que haga un cambio en el escenario. A eso está planteado al día de hoy. Fíjense que el propio Francisco Javier García dice: yo no puedo mentir, aquí hay un escenario del presidente Abinader ganando, o sea, nosotros estamos abajo. Sí, pero en este caso, febrero va a ser la antesala, la posibilidad o no de la alianza Rescate RD aglutinarse en un solo candidato. Ya el PLD ha manifestado su presidente Danilo Medina de que como ellos van a ganar se perfila que ellos van a ganar mayoría, va a ser Abel el candidato. ¿Pudiese esto entonces devolver la confianza? ¿Hay tiempo para que la oposición se junte, vamos a decir, y garantice mayor obtención de el resultado? Mire, ese escenario que plantea el presidente Medina, un escenario muy hipotético, y yo pienso que por lo que hemos estado viendo en los pronunciamientos y planteamientos del presidente Medina, está un poco desconectado de la realidad política. Recordemos que en el 20 auguraba ciertas cosas que no se han dado, y después... ¿Y eso no puede ser una señal también de desconfianza todavía? Ha seguido vaticinando cosas que no se han... no están en el escenario político, ni siquiera muy someramente. Fíjese que todas las encuestas coinciden en que Leonel Fernández está en un segundo lugar como figura política. Y muy por encima del candidato del PLD en esa posición.
Esto quiere decir que muy mal sería usted pensar que quien está en segundo se desmonte para apoyar o ceder paso a quien está en tercero. O sea, eso es ilógico, y mucho menos previo a un proceso eleccionario donde los partidos políticos tienen 3 elementos que son los que lo mueven a la convivencia. Primero, hay un partido, y eso lo planteó el propio Danilo Medina, que puede desaparecer como fuerza mayoritaria en este proceso. Y él lo dijo: si nosotros perdemos en este proceso eleccionario, congresual y municipal, podemos desaparecer. Segundo, está la sobrevivencia del partido Fuerza del Pueblo, que es el partido Fuerza del Pueblo y su candidato potable, que se ha construido ese partido en base a la figura de Leonel Fernández, cede su espacio, inmediatamente estaría coartando sus posibilidades de perdurar en el tiempo como partido político. Y tercero, está entonces el escenario de qué hacemos con la militancia de ambos partidos, que dicho sea de paso, lo que se ha visto y los comentarios que se tienen, hay una militancia muy motivada con una unificación a lo interno de estas dos fuerzas, porque son las fuerzas hereditarias del bochismo y vienen de lo mismo. Sin embargo, la segmentación que hay en la cúpula, y yo entiendo que ahí es donde radica este posicionamiento que hay. Es muy difícil, Leonardo, que se pueda dar un escenario como el que plantea Danilo Medina, pero por demás, el nivel de desconfianza a nivel de la cúpula partidaria, porque Danilo se está jugando la sobrevivencia también de él como figura y como actor político en este proceso. Pero ahí inmediatamente pase y culmine el proceso, y si los resultados electorales son como se proyectan y Leonel Fernández se consolida como una segunda figura política del escenario nacional, Danilo Medina a lo interno será quien va a cargar con la purga de la militancia de ese partido, porque quien lo llevó ahí fue Danilo Medina. correcto. Mira, pero todavía, o sea, hay pasos. Por ejemplo, tengo la información de una fuente muy confiable de que hoy la Alianza Rescate RD se reúne. No sé si lo van a hacer públicamente, pero se reúne donde están planteando la ampliación de su acuerdo a 7 provincias más. O sea, 7 provincias para senadurías y otros acuerdos en lo que iban separados. Entonces ya estarían hoy anunciando donde se unen. Entonces esto no sería parte de los escenarios que lo fortalecería en diferentes demarcaciones y pudiera ser competitivo con mira a revertir la percepción que se tiene ahora. Mira, lo que sucede es que hay un escenario donde hay provincias donde un partido de esos 3 que están en la alianza prácticamente no marca, ni siquiera presenta candidatos. Y te pongo un caso de la provincia María Trinidad Sánchez Nagua. ¿Tú sabes quién es el candidato a senador del PRM, del PLD? ¿Quién? No tiene. ¿Quién es el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo? Sí, claro, el senador actual. No. Ok, perdón. En Agua, de la Fuerza del Pueblo. ¿Quién es? No. No tienen candidato. No hay. ¿Cuánto están marcando el senador? El senador que está allá, Aristide Victoria, marca por encima del 67%. ¿Por qué? Porque no tiene un contrapeso. Y el ex senador se fue al PRM, Alexis Victoria. Y así te puedo mencionar muchos municipios. Entonces, y muchas provincias. Entonces, necesariamente, esta es una alianza que ha ido en recomposición en el tiempo, y que yo muy bien lo digo, una alianza que va en progresión. ¿Por qué? Porque se necesitan y se deben de complementar unos a otros, porque hay provincias donde con la fragmentación que lleva, simplemente es un triunfo. Sí, pero hay en otras, Rómulo, que por ejemplo San Cristóbal, si se une la fuerza del pueblo
con los numeritos de los candidatos que tienen, en el caso de Demetrio Lluveres, en el caso de Luis Rosario, si se unen supera el oficialismo. Entonces también pudieran tener competitividad en algunas. Si se unifican, entonces sí entran en el terreno de la competencia en esas provincias. Entonces eso es importante para ellos. Ahora, el tema está en qué hacer con la nominación presidencial. Porque es mucho más fácil de montar un candidato a senador. Claro. Sencillo, tú no tienes los números, pero tampoco tienes los recursos para llegar al día final. Falta mucho tiempo todavía para mayo. Y es muy factible tú quedar de manera elegante en un proceso, ¿verdad? Y tú salvar tu carrera política y acceder por una alianza. Pero imagínate el escenario en el que Abel tenga que renunciar antes de ir a un proceso como mayo. Ahí muere su carrera política. Claro. Porque ¿quién confiaría en un nuevo proceso, en un candidato que tuvo que renunciar antes de ir a elección? ¿Y en el caso de Lionel? También. Entonces ahí es que está difícil. Ese escenario de mira mayo. Cuando usted habla de salvación del liderazgo, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, usted hablaba de que uno de los principales pudiese desaparecer como mayoritario. ¿Quién ahora mismo está cargando la pena? Mire, este proceso de elecciones, dependiendo del resultado electoral, pudiese conllevar a que Miguel Vargas Maldonado deje de tener el 5%. Y ese escenario está planteado. Fíjese que el PRD se ha esforzado bastante en llevar una nominación de diputados independientes en todo el proceso, en todas las provincias del país. Y también Miguel Vargas Maldonado, aún sabiendo que no tiene ningún tipo de posibilidad, ha mantenido su nominación presidencial. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral, según la resolución del último fallo que hizo el Tribunal Superior Electoral, para la obtención del posicionamiento de la boleta, pero también para la medición de si es un partido mayoritario o no, a través del 5%, lo que se pondera es que el porcentaje que haya sacado en el proceso electoral más reciente en los cargos de elección nacional. ¿Y cuáles son los cargos de elección nacional? Los congresionales y los presidenciales. Los municipales son locales. Locales. Entonces, Miguel no ha hecho mayor esfuerzo en el ámbito municipal, sí lo ha hecho en el ámbito congresional y presidencial para poder mantener el 5%, que a todas luces es casi imposible que lo pueda conseguir. Y el PLD, si tiene un resultado electoral en el nivel presidencial adverso, es decir, por debajo de 2 dígitos, estaría corriendo una suerte de iniciar a transitar el camino del Partido Reformista Social Cristiano. Oh, porque el Partido Reformista, oye, Carreño, oye, el Partido Reformista. Es interesante los planteamientos que hace Vallejo, porque lo hace en el contexto de una situación de momento. Claro. O sea, el panorama que se pinta, las encuestas, hay una percepción, puede ser creada, puede ser verdad, puede ser mentira, porque los escenarios a nivel político uno lo crea. Dame la pregunta que tenemos que irnos de aquí. En ese sentido, él se refirió a que Danilo Medina, la posición de Danilo Medina es porque él teme de que desaparezca el PLD. Sin embargo, yo me gustaría preguntarte si Danilo Medina no es uno de los estrategas más importantes que tiene la República Dominicana. Sí, pues le dijo que está desfasado. Y si él como político daría a entender que no está en capacidad, como político de poder lograr que el PLD de Juan Bosch, no de Danilo Medina, sino el PLD de Juan Bosch, él deponga actitudes personales por el bien de la República Dominicana y el PLD como partido. Lo fundamental que tiene que tener un político es saber separar
los intereses políticos, los intereses personales. Danilo Medina, en el proceso del 20 y en el proceso anterior al 20, demostró que no tenía esa capacidad y por eso perdió la visión y la sagacidad que anteriormente le había caracterizado como líder político. Fíjense que Danilo Medina dice: hagan su alianza de Maco con Cacata, que yo le gano. El que se quiera ir del PLD, déjenlo que se vaya. Con lo que están aquí yo gano. Y empezó a hablar desde la soberbia. Y cuando hizo eso, trazó el destino del PLD hacia la derrota electoral. Porque por más insignificante que sea un dirigente, cuando usted estimula que se vaya, y cuando usted empieza a arengar a las masas, diciendo que a usted no le merece ningún tipo de respeto ni de valor sus compañeros, que han tenido una trayectoria exitosa de trabajo y de lucha política y de gobierno, simplemente porque su principal adversario político al interno del partido ya no comulgan las ideas, entonces pierde la esencia fundamental de la política, que es construir y no destruir. Y a partir de ahí, fíjese que todas las decisiones tomadas desde el cerco al Congreso Nacional, el intento de modificar la Constitución para una repostulación, tomando el pelo a una serie de candidatos que puso después a aspirar, cuando vio que él no pudo ir a la reforma constitucional de la reelección, puso unos compañeros de partido a aspirar, le toma el pelo, le pone una regla de juego, cuando esa regla de juego ya no le conviene, se la cambia a última hora, le pone un outsider de la política, y ahí tenemos el resultado electoral. Y no obstante, donde todo el escenario marcaba que había que haber una renovación a lo interno del PLD, él se presenta nuevamente como candidato a la presidencia de ese partido, se impone, aún sabiendo que lo que mandaba esa dirección política era otro. Y lo que ha visto de ese escenario del 20 para acá ha sido esas acciones desafortunadas de la dirección política del PLD hasta el día de hoy. Y todo se dice que lo ha estado bajo la cobertura y la estrategia de Danilo Medina. La salida, Vallejo, discúlpame por un momento. Sí, claro. A propósito de eso, la salida de Francisco Javier García, su impronta dentro del PLD en materia electoral o de resultados electorales, tanto con Leonel como con Danilo, ¿ha afectado eso lo que ha sido, vamos a decir, Mire, la maquinaria PLDista y la candidatura de Abel Martínez? sin lugar a dudas, Francisco Javier García, un político acabado, con muchísima experiencia, estratega formidable y que maneja al dedillo el accionar político. Yo entiendo que la salida de Francisco Javier se da por dos cosas. Primero, ya él avisoraba o vislumbraba cuál iba a ser el transitar político electoral del PLD y del candidato en el devenir del tiempo. Y él no quería cargar en su récord de gestor de campaña con una derrota en estas condiciones. Fíjese que Gonzalo Castillo marcaba un 38%. Y si no se suspendían las elecciones municipales de febrero del 20, posiblemente se estuviese hablando de un escenario de segunda vuelta. Todo planteaba eso, a pesar de la división y la salida en ese momento de Leonel Fernández. Y Francisco Javier era el gestor de esa campaña. ¿Qué pasa? También está el tema del candidato Abel Martínez, que tiene un carácter muy fuerte y muy autoritario, que necesariamente un candidato no puede ser gestor de su campaña y también candidato a la vez. Mira, aunque tengo otra pregunta, pero quiero aprovechar el momento con Francisco Javier. Francisco Javier García, el gran estratega del PLD de la República Dominicana, ¿o dirigió en un momento favorable para la campaña del PLDismo? Tiene que combinarse, se combinaron muchas cosas, pero hay que dejarle sus méritos. Él lo tiene, Francisco Javier lo tiene. Y fíjese que articular una campaña con todas las condiciones que ellos lo hicieron, bueno, formidable. Claro, la campaña del 2004 fue una campaña de momentum.
y había un momentum favorable al PLD. Las demás, el PLD construyó esa favorabilidad porque estaba en el poder. Lógicamente, te permite una holgura de recursos, de condiciones, de medios que son favorables. Pero independientemente de que él haya navegado con el viento a su favor en esas campañas que estuvo dirigiendo, también él tenía las condiciones pertinentes para Pero y entonces, si es el gran estratega, si tiene esos méritos, ¿por qué entonces no se planteó el reto de dirigir ese barco contra viento y marea, que significa Bueno, Abel Martínez ahora, pero con sus actitudes personales, con las debilidades partidarias, con la situación de descrédito? Y entonces, ¿cómo? No, no, no. Si es el gran estratega, si es el gran Napoleón, debió agarrar el timón de ese barco. No, no, no. Olvídese de la carta, Leo. Porque lo que está diciendo Vallejo es... No, no, no. Un momento. Lo que está diciendo Vallejo... Un momento. Si una gente no lo respeta, un momento. Lo que está diciendo Vallejo es que él no quiso cargar esa cruz a cuesta. Ok, vámonos con la pregunta. Dale la pregunta. De la derrota que pudiera sufrir. Diga. Adelante. Mira, lo que dice... No, pero déjenlo contestar. La pregunta tuya es fácil. A ver, compañero, dígame, compañero. Francisco Javier. Acláralo, sí. Francisco Javier es un asesor político y un estratega. Ahora, yo trabajo la política y, por ejemplo, hay candidatos que un asesor no se siente cómodo. Claro. En verdad, eso es así, porque yo sé, porque yo he asesorado a algunos aspirantes a regidor. Por ejemplo, un candidato a regidor me pide que lo asesore en cuanto a... ¿Quién fue el jefe de campaña de Leonel para el 96? Pero, para mí ese es un gran líder. Ese es un gran estratega. Un regidor me dice... ¿Quién tú piensas que fue? ¿Quién fue? ¿Cuál fue? El tufo de Leonel tuvo en el 96 3 grandes artífices. A ver. Y aquí voy a hacer, ¿verdad? Sí, dale. El primero, José Francisco Peña Gómez, que no aceptó quitar a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial para facilitar un apoyo del reformismo y de Joaquín Balaguer. Ok. Jacinto Peinado. Garrigosa. Que se le impuso a Balaguer y no aceptó la sugerencia que Balaguer le mandó de vicepresidente, y por encima de eso, habiendo ya pactado con Balaguer que sí, puso a Maribel Gasó y nunca quiso reunirse ni pactar con figuras del entorno íntimo de Balaguer, o como mejor decían el anillo, especialmente don Guaroa, su antiguo compadre con quien llevó unas diferencias personales hasta la tumba. Y tercero elemento que favoreció el triunfo de Leonel Fernández ahí. Oye, los actores. Los Vinchos, Marino Vinicio Castillo. Esos 3 elementos fue lo que permitieron. Sí, pero es obvio, sí, claro. No, lo que quiero esos 3 pero ¿quién dirigió el proyecto? ¿Quién lo dirigió a él? Porque la verdad es que ese ambiente es verdad que esos elementos fueron de alta incidencia. Pero conducir a ese cabelludo, conducir a ese desconocido, conducir a ese jovencito de 39 años, ¿era que tenía? Entonces era cuestión de una mente, tenía que ser una mente bien preparada para conducirlo ahí. Perdóname diferir contigo. Sí. Recuérdate que la campaña de Leonel Fernández se sostuvo económicamente con los recursos fundamentalmente de Guaroa, número 1. 2. De Andino y ese grupo. Número 2. Quienes articulan la campaña y desmontan a Jacinto Peinado son los propios reformistas. En la primera vuelta. Tú podías... yo estoy de acuerdo con eso. Tú podías ser el jefe de campaña de Leonel Fernández del 96 y te hubiese llevado ese triunfo también. Bueno. Mire, Rómulo, sí. Hemos hablado de todo, pero no tenemos nada. Yo quiero resultados. ¿Qué hay de San Cristóbal? ¿Cómo está San Cristóbal? ¿Número? ¿Usted tiene el número de San Cristóbal? Leo, las últimas... En lo municipal, en lo congresual. La última encuesta que se ha estado realizando, el PRM proyecta un triunfo en unas 116 alcaldías municipales de las grandes. La meta son unas 120, 121, según han dicho algunos
compromisarios, ¿verdad? Del gobierno. Hay de los partidos de oposición, plantean que la Alianza Rescate RD tiene 80 alcaldías grandes ya ganadas. En ese lapso de tiempo se da. Sin embargo, yo te puedo decir que los grandes territorios, el Partido Revolucionario Moderno lleva una cómoda ventaja, tanto en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, municipios grandes, está encabezando. Pero incluso en Santo Domingo Este. Alcaldía, incluso en Santo Domingo Este. Digo Astacio. Digo Astacio, al día de hoy. Y en el caso de Santo Domingo Norte, con Santo Domingo Norte hay datos discordantes. Yo tengo una encuesta que hizo un amigo, Suriel Consulting, lo puedo decir porque la hizo pública, da a Carlos Guzmán un 52%. ¿Y Betty? Y Betty Jerónimo un 48%. Pero esa encuesta ya tiene 3 semanas. El escenario político es cambiante. Betty viene en un proceso de ascenso y Carlos en un proceso de descenso. Otra encuesta que yo vi que hizo Medios Panorama entonces daba a Betty con 52% y a Guzmán ya bajando por debajo del 40%. ¿Y San Cristóbal? ¿Qué hay de San Cristóbal? En San Cristóbal, Sí, que es lo que me Nelson interesa a mí. de la Rosa Sí. está posicionado para asumir la alcaldía, está en primera posición. Aquí se da un fenómeno interesante. Si se da la unificación en un único candidato municipal, entre Fuerza del Pueblo y el PLD, y se consolida y se consuma esa alianza, pudiera retener la plaza. Pero con la segmentación que tienen, el PRM ganaría de manera cómoda la sindicatura de la provincia, del municipio cabecera. ¿Y qué más hay de los municipios de acá? Hay dos municipios que hay una contienda reñida, si se quiere. ¿Cuál es? Villa Altagracia, Jaina. Ajá. Sin embargo, es posible que los números finales sean positivos ya para el PRM. ¿Cuál es la situación de Jaina? Mira, en Jaina hay un baile pegado. A ver. Sí, hay unas encuestas que en un momento determinado dan arriba al PRM y en otra dan arriba al candidato Brito. Antonio Brito. Antonio De la Fuerza del Pueblo. de la Fuerza del Pueblo, partiendo de lo que es el margen de error y haciendo la ponderación de encuestas, el candidato del PRM es quien ha liderado el mayor número de encuestas con mayor nivel de porcentaje arriba y que se puede... Pero aunque sea una encuesta, ¿Y le ha dado Yaguate? arriba ¿Y a Brito, Yaguate? aunque ¿Qué sea tiene? una. Sí. De Yaguate no tengo números, no he visto números. Pero no manejo números recientes. Ahora, lo que yo había visto hace 2 semanas y media atrás, el PRM estaba arriba. ¿El PRM? Sí. Bien, entonces en Jaina, aunque sea una encuesta, le ha dado a Antonio Sí, Brito sí, arriba. sí. De la que yo he visto, sí. No hay que. Entonces, háblame del Distrito Nacional. Distrito Nacional y Santiago, las dos grandes Sí. plazas. Carolina Mejía, 68%. Carolina Mejía es un fenómeno. En la circunscripción número 2, por ejemplo, cuando tú segmentas por circunscripciones, llegó a marcar 71%. Ok. Domingo Contreras ha hecho uso de un recurso desafortunado de la campaña que creo que le va a pasar una factura negativa más que positiva. En este tramo final de la campaña, el uso de campañas negativas, de descrédito, no necesariamente reditúa en votos, sino que por el contrario, el que está arriba, pues le da el espacio a victimizarse, sobre todo cuando es una mujer. Sí. Sobre todo cuando una mujer que mínimamente ha mantenido un nivel de carisma, de aceptación, y entonces eso hace que radicaliza el voto a favor de, pero el indeciso, por lo general, siempre se va a favor del agraviado, que en este caso le ha restado a su campaña. Y creo que perdió un tiempo valioso de él posicionar sus propuestas, de él posicionar cuál es su planteamiento de gestión. Él no supo manejar un recurso valioso que él tiene, que es
posiblemente el mayor conocedor de temas municipales que tiene el país, medio ambiente, que comunica muy bien, y entonces desperdició todo ese esfuerzo en comunicar, en posicionar, en venderse como un técnico, un especialista en temas municipales, para entonces dedicarse a una campaña que yo no se la aconsejaría si me hubiese consultado de qué hacer en este momento. Yo entiendo que perdió un tiempo valioso. La situación de Santiago, finalmente. Vamos en San Cristóbal todavía. Santiago tiene un punto importante. Ulises, que ha sido el candidato que último entró al proceso, porque ya Víctor tenía un tiempo consumado, ha logrado compactar y consolidar muy bien el partido. Se ha logrado consolidar el voto partido, y esto le ha posicionado por encima de Víctor Fadul hoy en día. Muy cómodamente, Ulises posiblemente va a ocupar, si las encuestas, ¿verdad?, se mantienen como van, y la proyección de votación. Hay que entender algo con los procesos municipales. El nivel de abstención ronda entre un 40 a un 60%, dependiendo de algunos territorios. Ahora, ¿cómo se perfila? Se perfila un 47% de las provincias grandes de abstención, 47% de abstención. ¿Qué resulta con eso? Eso te indica, si la media de abstención en las elecciones nacionales son de un 30%, un 36%, en la del 2020 tuvimos un 41% de abstención. En el caso de ahora, la falta de propuestas, ¿esto no ha influido? Por supuesto, pero las municipales no concitan el mismo nivel de abstención. Recuérdense, después de la reforma constitucional del 2004, que en el 98 iban separadas, votaba igual número de personas. No concita el mismo interés del presidente. Pero los presidenciables han puesto su imagen, su figura para motivar no ese voto. El mismo interés. No importa. El tema es que esto hace que el voto partido, el voto partidario, sea el voto determinante, porque es el que se siente comprometido con un partido es el que va y vota. Y el partido que tenga capacidad de movilización en cuanto a recursos, en cuanto a estructura, en cuanto a organización, en cuanto a militancia, es el que termina consolidando el voto. Por eso ustedes ven que las elecciones municipales, si nosotros estudiamos el caso de las últimas elecciones que ha habido separadas en el país, el factor gobierno o el partido de gobierno influye bastante. Pero ahí van a competir todos los partidos, porque el PLD tiene mucho cuarto, la fuerza del PLD tiene mucho cuarto, la fuerza del pueblo. Pero, mira qué bien salió. La fuerza del PLD. El PRM tiene el gobierno y tiene mucho cuarto, entonces van a salir todos competitivos, Rómulo. Yo creo que tú tienes mucho que no conversas con los dirigentes del PLD. No, pero... Ajá. En materia de recursos, porque esa es la principal queja de la oposición. No, los PLDistas y los fupistas están llenos de dinero. Esa gente tiene mucho cuarto. Yo me siento muy bien porque los conceptos que ha emitido no es verdad, Carreño, han sido muy... Pero Carreño, espérese. Muy certero. Tienen mucho cuarto los PLDistas. Entonces, él mencionó San Cristóbal, y yo lo puse mucha atención, porque en un momento él dijo, están las condiciones para que la alianza gane la municipal. Entonces, yo le preguntaría, ¿es correcta la estrategia que utilizó el PLD llevando candidaturas separadas con fines a las presidenciales? Mire, si hubiesen depuesto en muchos territorios este proceso de ir separado en el ámbito municipal y se hubieran compactado desde ya en el ámbito municipal, pues tuviese un resultado favorable. El tema es que, vuelvo y le digo, los líderes políticos no se están jugando el febrero, se están jugando en mayo del 24. Claro. Entonces, si por ejemplo... Y su permanencia o sobrevivencia. Claro. Si por ejemplo aquí en el municipio cabecera entendían, bueno, si apoyan al candidato a la Fuerza del Pueblo, que encabece la alianza, ¿verdad? Bueno, pues la Fuerza del Pueblo sería quien asumiría un mayor caudal. Pero los números que usted maneja... Pero si fuese viceversa, entonces, si sería Nelson Guillén, entonces el PLD sería quien asumiría el mayor caudal de votos, porque por lo general el candidato que encabece la alianza, en el partido que encabeza la alianza, es que la gente va y marca. Y eso
Leo, tiene esa connotación. Fíjense, si los partidos, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, están tan enfocados en mayo y en ser mayoritario, que todos llevan diputados separados, Claro. sabiendo que el proceso va a ser entonces complicado, porque el voto escaño de esos diputados posiblemente, al estar separados, disminuye y potencializa máximamente a la oposición. Pero ellos están pensando en qué? En el 5%, en el ser mayoritario, en el caudal de votos, porque las casillas, ¿cómo se van a escoger? Con la cantidad de votos que saquen congresional y presidencial, no municipal. No, pero que yo le quería hacer esa pregunta porque en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo no está el 5%, porque seguro van a sacar más del 5%. O sea, eso está descartado por ese momento. Es el número de la casilla. Está el número de la casilla. En lo que yo sí estoy de acuerdo, que ellos están pensando en la presidencial. Y no en la municipal. Y básicamente en San Cristóbal, yo te puedo decir básicamente lo que pasa en San Cristóbal. Básicamente en San Cristóbal se evitó que la ambulancia lleve muchos enfermos. Sí. Porque si se imponía Nelson Guillén con Josefina, si se imponía Josefina, había problemas de algunos militancias que no tienen una ideología tan férrea. No, y ponía en peligro. Entonces, ¿qué se optó? La misma confrontación interna entre esas militancias. Optó. Por ejemplo, el ascenso de Nelson de la Rosa al ayuntamiento no afecta en nada al PLD, porque ahora mismo nosotros no tenemos el ayuntamiento. Ahora sí, a nosotros sí, por la importancia que tiene San Cristóbal, sí interesa la cantidad de votos que saquen, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD. Claro. Bien. Ok, bien. Sí. Vamos finalmente ya. Conformado ya o consumado los resultados que se esperan el 18. Está hablando de un porcentaje que perfila el PRM, otro porcentaje que perfila la Alianza Rescate RD y la que perfila Rómulo Vallejo. Mire, yo digo, hoy hay 105 municipios grandes, poblacional y territorialmente, en la que hay un triunfo bastante arrollador del PRM. Y le pongo el caso, por ejemplo, de Nagua, de Junior Peralta, por encima del 60%. Caso de Kelvin Cruz, por encima del 70%. La Vega. El caso de Carolina Mejía, 68% me da a mí la proyección de votos de Carolina. Y cuando usted dice que un partido gana con ese amplio porcentaje en esos municipios, no quiero imaginarse lo que va a pasar entonces en los otros escenarios. Yo planteo eso. Yo veo 105 que están consolidados ganables y hay unos 15 municipios que están en disputa. Que todo dependerá de cómo se consume la estrategia del día D o el último día, como muy bien nosotros conocemos. Y es mantener la motivación de la militancia. Este es un momento difícil. Ya cualquier dirigente que se molesta contigo te hace perder una elección. Ya este es un momento en que el candidato tiene que tener la suficiente sobriedad, madurez, para no permitir que haya disgusto interno en su equipo de campaña, para saber los pasos que va a dar. Una caravana mal instrumentada te daña una actividad. Una entrevista mal hecha en Loa News, ¿verdad? Loa TV, te puede echar a perder unos voticos. Y hay municipios que se van a definir por 30 votos, 50 votos, 70 votos. Entonces, yo entiendo que esas son las proyecciones y yo entiendo que el resto de municipios le tocará a la oposición. A Carreño hay que mandarlo para Yaguate. Tenemos que traer por lo menos el 19 o 20 acá para que analice el panorama político. El lunes 19 vamos a estar estropeados todos. No, pero por lo menos en esa semana tenemos que tenerlo acá. El 20, 21. Anote los numeritos y entonces vemos. Exacto. Rómulo, de verdad, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy. Será Dios mediante mañana, cuando estaremos en una nueva entrega de esto que es Loa News, trazando las pautas en las noticias.